Actividad 2. Simulación de la difusión facilitada. Acá vamos a entender que algunos solutos necesitan una proteína transportadora para pasar a través de una membrana, debido a su tamaño o limitaciones de su solubilidad. Vamos a observar también cómo la concentración de solutos influye en la velocidad de la difusión facilitada. Vamos a observar cómo el número de proteínas transportadoras influye en la velocidad de la difusión facilitada. Y vamos a entender cómo se pueden saturar las proteínas transportadoras. Para esto, vamos a ver el siguiente equipo, en el cual tenemos dos recipientes izquierda y derecha que se utilizan para la difusión. Tenemos una membrana. Esta membrana, hay un constructor de membrana que nos permite poder poner los distintos transportadores. En este caso, como solutos vamos a utilizar a la glucosa y al cloruro de sodio, pero la membrana va a transportar a lo que es la glucosa, y los transportadores de glucosa se van a ir construyendo de acuerdo a la necesidad. Para iniciar el experimento vamos a ir colocando primero 2 milimol de glucosa. Vamos a poner agua desionizada en el recipiente de la derecha y vamos a construir una membrana con 500 transportadores de glucosa. Muy bien, una vez que hemos construido, colocamos, ponemos el tiempo en 60 minutos, que se va a resumir en 10 minutos, y vamos a ver si es que existe lo que es la difusión. Muy bien, como hemos observado, el equilibrio ha sido alcanzado en 43 minutos con 500 transportadores. Muy bien, guardamos nuestros datos, es decir, que la glucosa a una concentración de 2 milimol tiene una tasa de difusión de 0.0008 milimol por minuto con un transportador de 500. Muy bien, vamos a repetir el experimento, pero ya no con 2 milimol, sino vamos a repetir con 8 milimol. Dispensamos agua desionizada en el recipiente de la derecha. Iniciamos el proceso. Muy bien, vemos que existe la difusión, pero vamos a ver cómo ha variado la tasa de difusión. Miren, ahora el equilibrio ha sido alcanzado a 58 minutos. Quiere decir que cuando hemos aumentado la cantidad de glucosa, el tiempo está demorando un poco más. Vamos a ver cómo será la tasa de difusión. Vamos a guardar los datos. Y tenemos que la glucosa con 8 milimol y con una membrana de 500 tiene una tasa de difusión que es un poco mayor, es de 0.0023 milimol por minuto. Ahora vamos a repetir el experimento, pero ya no con 8, sino con 10. Dispensamos agua desionizada en el recipiente de la izquierda. Iniciamos. Vemos que la glucosa se está transportando, está difundiendo, pero vemos que no alcanzó el equilibrio. ¿Por qué no alcanza el equilibrio? Como nos damos cuenta, conforme fue aumentando la concentración, fue aumentando el tiempo. Acá se necesitarían otro proceso adicional. Podríamos aumentar el tiempo para que pueda darse el equilibrio, podrían aumentarse los transportadores o podría disminuirse la concentración. Pero con 10 milimol de glucosa, con 60 minutos y con 500 transportadores no se puede llegar al equilibrio. Es decir, las proteínas se saturan para poder transportar esa cantidad
de glucosa. Así que guardamos nuestros datos y colocamos en la tabla de resultados con 10 milimol y con 500 transportadores que la tasa de difusión es de 0.0028, pero tenemos que adicionar que no se llegó al equilibrio. Muy bien, ahora vamos a ver qué sucede si aumentamos el número de transportadores. Ahora vamos a construir una membrana de 700 transportadores de glucosa. Construimos la membrana. Ahora vamos a utilizar 2 milimol de glucosa. Dispensamos los 2 milimol. Colocamos el agua desionizada. La membrana con 700 transportadores. E iniciamos el proceso. Muy bien. Vemos que ya se alcanzó el equilibrio con 2 milimol en 33 minutos. Guardamos nuestros resultados y colocamos en nuestra tabla que con 2 milimol de glucosa y con 700 transportadores tenemos una tasa de difusión de 0.0010. Si comparamos con nuestra primera tasa de difusión, era de 0.0008. ¿Eso qué significa? Que cuando aumentamos el número de transportadores, aumenta la tasa de difusión. Pero a ver, vamos a seguir analizando. Ya hemos visto con 2 milimol. Veamos qué sucede ahora con 8 milimol. Iniciamos el proceso. Entonces tenemos 8 milimol de glucosa. Tenemos 700 transportadores. Y vamos a ver cuánto será su tasa de difusión. Aquí el equilibrio se alcanzó a 43 minutos y su tasa de difusión es de 0.0031. Comparada con la de 2 milimol es mucho mayor y comparada con la de 500 transportadores también es mucho mayor. Vamos a aumentar ahora una concentración de 10 milimol. Iniciamos el proceso. Recordemos que con 10 milimol y 500 no se pudo llegar al equilibrio. Pero ahora, miren, con 700 transportadores y con 10 milimol sí se pudo llegar al equilibrio. Significa que hubo la suficiente cantidad de transportadores para poder transportar la glucosa. Guardamos nuestros resultados y van a colocar en su tabla lo que es el resultado de la tasa de filtración, que sería 0.0036. Y ahora vamos a ver qué sucede, pero si le agregamos cloruro de sodio. ¿Creen que el cloruro de sodio influye en el transporte facilitado de la glucosa? Es decir, con transportadores exclusivos de glucosa. A ver, vamos a ver. Vamos a poner 2 milimol de glucosa, 2 milimol de cloruro de sodio. Vamos a poner agua desionizada y van a iniciar. Vemos que ambos se transportan sin ningún inconveniente. Es natural que el cloruro de sodio pase por el transportador de glucosa porque es mucho más pequeño.
pero vamos a ver si es que realmente influye en lo que es su tasa de difusión. Si nosotros recordamos, cuando tenemos 700 transportadores y 2 milimol de glucosa, nuestra tasa de filtración es de 0.0010. Y como vemos ahora, agregando el cloruro de sodio, también es de 0.0010. Quiere decir que el cloruro de sodio no ha influenciado en la tasa de difusión. ¿Y esto a qué se debe? A que los transportadores de glucosa son específicos, es decir, que otros componentes no están interfiriendo en su transporte. Cuando el cloruro de sodio podría influir en el transporte de la glucosa, cuando no sea transporte facilitado, sino cuando sea transporte activo secundario y cuando se utilice un cotransportador sodio-glucosa. Ahí sí va a influenciar, pero ese es transporte activo secundario. En este caso es transporte facilitado, por lo tanto no está influenciando en nada la presencia del cloruro de sodio. Muy bien, ahora vamos a disminuir el número de transportadores de glucosa. Ya no van a ser 700, ahora van a ser 100. ¿Qué pasará cuando utilicemos menos transportadores? Construimos la membrana y volvemos a repetir el experimento. Con 2 milimol de glucosa, agua desionizada, la membrana con 100 transportadores, iniciamos el proceso. ¿Qué nos dice? Que la glucosa no alcanzó el equilibrio. Significa que estos 100 transportadores no son suficientes para poder transportar la glucosa. Es decir, que los transportadores se han ido saturando. Pero podemos ver cuánto es su tasa de difusión. Entonces, en su tabla de resultados, en lo que es glucosa con 100 transportadores, ¿sí?, no se alcanzó el equilibrio, pero se tiene una tasa de difusión muy baja, que es de 0.0006. Podemos repetir el experimento con 8. Iniciamos el proceso. De la misma manera hay difusión, pero vemos que el tiempo no va a ser suficiente. Vemos que no se puede alcanzar el equilibrio. Podemos guardar nuestros datos. Y ahora vemos de que la tasa de difusión ha aumentado un poco, ¿sí?, pero igual no se logra a lo que es el equilibrio, es de 0.0022. Ahora lo vamos a repetir con 10 milimol. Lo que esperamos es que también no se llegue al equilibrio, pero conforme aumenta la concentración puede aumentar un poco la tasa de filtración. Vemos que no existe el equilibrio, pero vemos que la tasa ha aumentado, es decir, de 0.0028. Muy bien, ahora vamos a ver si es que el cloruro de sodio influye en el transporte de la glucosa. Vamos a poner 2 milimol de cloruro de sodio, 2 de glucosa. Vamos a dispensar agua desionizada y ahora vamos a iniciar el proceso. Muy bien, vemos que la glucosa tampoco ha llegado al equilibrio y que sus resultados
de tasa de filtración es de 0.0006. Es decir, es el mismo resultado con 2 milimoles de glucosa y con 100 transportadores cuando no se pone el sodio. Eso significa que la presencia del sodio en la difusión facilitada no influye en la tasa de filtración. Muy bien, ahora vamos a resolver el cuestionario referente a la actividad 2, que es la simulación de la difusión facilitada. Primera pregunta. En la difusión facilitada, ¿los solutos se mueven a favor o en contra de su gradiente de concentración? Como hemos visto en el experimento, en el recipiente de la izquierda se ponían los solutos, en el recipiente de la derecha no había solutos, y los solutos se movían en favor de su gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. La pregunta 2. ¿Qué pasó con la velocidad de difusión facilitada cuando aumentaste el número de proteínas transportadoras? Cuando uno aumentó el número de proteínas transportadoras, pudimos observar que la velocidad también aumentó. La pregunta 3 dice, explica por qué no se alcanzó el equilibrio con una concentración de glucosa de 10 milimol y 100 transportadores de glucosa. Y hemos visto que no se logra el equilibrio cuando se tiene poca cantidad de transportadores debido a que estos transportadores se saturan. Por lo tanto, quedan muchos solutos sin poder transportar.